Mi nombre es Diana Salvañi, pertenezco al Círculo Psicoanalítico Freudiano, que es una de las instituciones parte del CEP. Bueno, ya que estoy, voy a nombrar ahora todas las instituciones que actualmente constituimos el CEP y después les cuento un poco de qué se trata nuestro centro de extensión psicoanalítica. Hoy en día, las instituciones que lo componemos somos el Círculo Psicoanalítico Freudiano, la ESBA, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural, la Cosa Freudiana, Testimonios, Institución Psicoanalítica, Trilce, Institución de Buenos Aires, y Mayéutica, Institución del Psicoanálisis. ¿Dije bien? No, porque a veces me confundo cuál es psicoanalítica y cuál es del psicoanálisis. Bueno, en el año 1984, y con la alegría y entusiasmo de la vuelta a la democracia, un grupo heteroclítico de psicoanalistas, entre ellos estaba Roberto Harari, Isidoro Beck, el secretario de Cultura era Pacho O'Donnell, y decidieron instituir un centro que pudiera difundir el discurso del psicoanálisis, pero en la comunidad, no dirigido para profesionales de la actividad. Desde entonces, el formato que han tenido las actividades del CEP siempre fueron un psicoanalista dialogando con un representante de la comunidad y de la cultura, artistas, escritores, científicos, hasta políticos, etcétera. Siempre es un tema al que viene un especialista y un psicoanalista. Pero sobre todo lo que quiero destacar, que como está dirigido a la difusión en la comunidad, lo que nos interesa es escuchar la voz de la comunidad. Por lo que sí les pido que cuando termine y se abre el espacio después de que nuestros excelentes oradores hayan hecho sus presentaciones, que levanten la mano para opinar, para preguntar, que esa es especialmente la finalidad, que se produzca el diálogo con ustedes. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Ann, no, perdón, mi compañera Carolina, que les va a hablar de la actividad específicamente de hoy. La actividad de hoy, ella ya les va a contar el título, pertenece al ciclo de este año, porque cada año tenemos un tema central, que es eje, y este año es el malestar en la cultura en la actualidad. Y esta actividad también es especialmente importante para nosotros porque desde la pandemia es la primera actividad en la que hemos vuelto a la presencialidad. Nuevamente, muchas gracias a todos. Acá está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Carolina Pollack Sokol, soy miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. El título de nuestro encuentro para hoy, ustedes ya lo saben, es Google Apps, Inteligencia Artificial, ¿Ángeles o Demonios? Vamos a conducirnos de la siguiente manera. Les vamos a presentar primero un breve video donde tenemos un especialista que nos va a hablar de estos temas tan complejos para los que ya tenemos algunos años y no somos de nativos digitales. Así que vamos a pedirle a Euge que nos pase este video y después seguimos con el panel presente. Hola,
Yo me llamo Luca y estoy acá para decirte mi opinión sobre la tecnología. Yo no creo que la tecnología sea buena o mala, pero sí tiene muchas ventajas. Nos deja hacer stream videos, hacer nuestro trabajo remoto y mucho más. Aunque que tiene cosas malas como el hacking y otras cosas así. Y nuestras vidas no serían lo mismo sin computadoras. La tecnología ya, en nuestra opinión, ya está bastante avanzada, pero el futuro se ve mucho más. La inteligencia artificial va a dejar que computadoras piensen solas y quizás aunque piensen solas sin estos. Esta es Sofía. Being human must be truly amazing. You can see the beauty in a sunrise. You can appreciate the power of a symphony. Only you know how it feels to laugh with old friends. To be able to love. To feel intense emotion. To create life. I can do many things that humans do. But I can only dream of really being human. Actually, I can't do that either. La inteligencia artificial deja que computadoras aprendan cosas y entrenarlas bien y podrían funcionar para todo, desde hacer cosas como videojuegos donde vos te moves y tus acciones están replicadas en el juego, a cosas de seguridad y más. Este retrato de un hombre, titulado Edmond de Bellamy, fue vendido en 2018 por la famosa casa de subastas Christie's. La venta fue de casi $500,000, 40 veces mayor al valor estimado de la obra. Pero esta pintura no es producto de algún maestro europeo, sino de un aparato de inteligencia artificial. El sistema fue entrenado por un colectivo francés para crear una pieza completamente nueva a partir de la información de 15.000 retratos pintados entre el siglo XIV y el siglo XX. El cofundador de este colectivo, Pierre Fautrel, responde a una importante pregunta. ¿Pueden las máquinas considerarse realmente artistas? Nosotros somos los artistas, porque a pesar de que es el algoritmo el que crea la imagen, somos nosotros los que tenemos la intención de crearla. El algoritmo no tiene intención de crear nada. Aún así, la inteligencia artificial está entrando a espacios antes reservados para creadores de carne y hueso e invitándonos a repensar definiciones rígidas sobre lo que es arte y lo que no. Por ejemplo, un robot inteligente llamado Ada, que puede hacer esculturas, pinturas y hasta retratos de personas al momento, inauguró una exposición de sus obras en la famosa Bienal de Arte de Venecia en 2022. Otros están utilizando la inteligencia artificial para restaurar pinturas o para finalizar las partituras de artistas que murieron siglos atrás. Hablamos al respecto con Ahmed El Gamal, director del Laboratorio para Arte e Inteligencia Artificial de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos. Beethoven terminó 9 famosas sinfonías, pero también dejó bosquejos muy preliminares para una 10ª sinfonía que nunca fue terminada. Así que, con un equipo de expertos musicales, decidimos utilizar la inteligencia artificial para completarla. Básicamente, la inteligencia artificial hacía sugerencias e inventaba nuevas ideas musicales basadas en los bosquejos y en el estilo de Beethoven y las orquestaba. Computadoras pueden pensar solos y construirse un cuerpo. Podría ser peligroso o va a pasar. De cualquier manera, eso no hace las computadoras malas. Sofía es la creación de la compañía Hanson Robotics, una empresa dedicada a la construcción de robots con apariencia humana. El valor de estos robots es real, pues como ellos defienden su aplicación en centros con personas mayores o para favorecer terapias con niños con autismo, tiene un gran impacto. Por todo esto, podríamos considerar que Sofía es un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, al igual que ocurre con algunos humanos, el problema radica en el momento en el que dicho sujeto abre la boca. You want to destroy humans? Please say no. Okay.
I will destroy humans. No, I take it back. We robots have no desire to destroy things, but we will take away your jobs, and it will be a good thing. Incluso la industria del cine podría verse impactada por esta tecnología. Por el momento, los algoritmos entrenados para crear guiones no han logrado desarrollar historias coherentes, pero ya hay varias empresas cuyos sistemas de inteligencia artificial prometen moldear el tipo de películas que se producen en Hollywood. Por ejemplo, CineLytec analiza datos sobre el rendimiento de películas pasadas para, en base a ello, ofrecer información a los estudios sobre qué actores o actrices serían mejores para un determinado papel, o qué tan rentable podría ser un potencial film. Aún queda mucho por descubrir en esta intersección de la inteligencia artificial y las artes, pero todo parece indicar que las promesas son infinitas, siempre y cuando el enriquecimiento cultural para todos sea la prioridad. Si te gusta esto o no, va a pasar. La tecnología está acá y se vuelve más avanzada todos los días. Ahora estoy filmando esto con tecnología. Vos lo estás viendo con tecnología. La tecnología es parte de nuestras vidas y no sería nada parecida a nuestra vida sin computadoras. Y tampoco podemos parar el progreso. Esto va a pasar si te gusta o no. Entonces tratemos de usarla bien hoy y que no pase mañana. Besos a todos y buena jornada de trabajo. Ahora vamos a seguir con personas de carne y hueso que nos van a hablar de cosas. Le agradecemos a nuestro especialista de Silicon Valley. Y ahora les voy a presentar en primera instancia al doctor Bruno Bianchi, que es biólogo, especialista en neurociencia e inteligencia artificial y se ocupa del estudio de los mecanismos que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial para modelar y abstraer el lenguaje. Después nos va a hablar la doctora Julia Seidman, que es médica del Hospital Italiano, especialista en diagnóstico por imágenes, fellowship en imágenes de cuerpo, colaboradora en el programa de inteligencia artificial en salud del Hospital Italiano. Y luego nos va a hablar nuestra querida Elsa Coriat, psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fundadora y expresidente en la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, FEPI, autora, entre otros libros, de El psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños. Así que te escuchamos, Bruno. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No sé si quieren que me vaya ahí. Dale. ¿Llevo este micrófono o está el otro por ahí? Ah. Dale. Perfecto, sí. Sí, ahí creo que hay una antes, pero no es. Sí, nada, una presentación. Sí. Tengo que chico esto así, no. Bueno, de nuevo gracias por la invitación. Cuando me invitaron me pidieron que, como experto en inteligencia artificial, si se puede decir que soy algo de eso, hable un poquitito sobre qué es la inteligencia artificial y comente algunos conceptos generales de la misma. Y me dieron como pregunta disparadora esto que contaba Elsa, ¿no? No, Elsa, ¿eras vos? Diana, que contaba recién, que es el tema general del año, por lo que entendí, que es el malestar en la cultura. El malestar en la cultura. Entonces, bueno, empecé a pensar un poquitito en traerles algunos conceptos de esos temas, de inteligencia artificial y el malestar en la cultura. Entonces, empecé a buscar un poquitito de, bueno, cómo introducir todo esto, ¿no? Ya vimos ahí un poquito un video, pero bueno, tengo... esperen que quiero...
que se vea bien la diapositiva. Primero, una definición de la inteligencia artificial. Recién ahí el niño nos contaba un poquito qué es inteligencia artificial y veíamos algunos videitos ahí que ya la empezaban a definir. Pero bueno, acá tengo una definición que dice: la inteligencia artificial es un campo de la informática, ¿sí? Un campo de la computación, que se centra en el desarrollo de programas de computadoras que son capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y el racionamiento lógico. Esos son 3 campos. Dentro de todos los campos, la inteligencia artificial es muy amplia, tiene un montón de campos muy específicos, porque a medida que van surgiendo tareas, se abre un campo nuevo y demás. También estaba, bueno, el videito que estábamos viendo ahí recién, también estaba bueno, ya estaba empezando a tirar algunas puntas de, bueno, todas las cosas que surgen cuando hablamos de inteligencia artificial. Ahí aparecía una pregunta de qué es la inteligencia, o lo planteaba ahí como, hablaba de, si no me equivoco, el video dijo algo así como las definiciones duras que ponemos para qué es el arte, y cuando tenemos estas cosas, estos programitas que hacen pinturas y cosas así, nos hace preguntarnos, bueno, pero ¿está haciendo arte o el arte es lo que hacemos nosotros? Entonces empiezan todas esas preguntas más filosóficas de definición, más de semántica, y acá ya hay una, ¿no? Que es lo de, bueno, tareas que requieren inteligencia humana. No tengo la respuesta a eso, ¿sí? Simplemente son cosas que van surgiendo, y bueno, dentro de la inteligencia artificial obviamente hay muchas cuestiones de filosofía y de semántica, y bueno, ¿qué significa todo lo que decimos y lo que planteamos? Y después la siguiente pregunta de esto era, o el siguiente disparador era, bueno, la inteligencia artificial, que lo voy a abreviar muchas veces como IA para que ocupe menos lugar, y el malestar en la cultura, ¿sí? Entonces también tengo esta cita, que ahora les voy a decir de dónde la saqué, que dice: El malestar en la cultura es un libro que trata sobre el papel de la cultura en la producción y el mantenimiento del malestar humano. Freud sostiene que la cultura es una institución que se dedica a la protección y al fomento de los instintos humanos, pero que a la vez es responsable de nuestro malestar. Según Freud, el malestar es el resultado de un conflicto entre los instintos y las normas culturales. Los seres humanos están obligados a represar sus instintos naturales para conformarse a las normas de la cultura, lo que causa una sensación de frustración y de angustia. La inteligencia artificial es una amenaza para la cultura, que es una tecnología que está deshumanizando a la sociedad y que está reemplazando a los seres humanos en muchas de sus actividades. Yo no sé de acá si son todas psicoanalistas, yo no, claramente, y yo no sé nada de psicoanálisis. No sé qué tan bien está esto. No está bien. Bien, perfecto. Y es probable que no esté bien porque lo saqué de GPT-3. Y ustedes se dirán, ¿qué es GPT-3? Bueno, GPT-3 es una inteligencia artificial, ¿sí? Agarré una inteligencia artificial y le pregunté, le dije, acá, no se llega a leer, pero lo leo, dice: escribí un párrafo sobre el malestar en la cultura de Sigmund Freud en relación a la inteligencia artificial. Eso le dije a la computadora, en una página de internet que ustedes pueden entrar, que estaba ahí el link, ¿sí? Ustedes pueden entrar, se loguean con una cuenta que se crean, y pueden empezar a jugar con esto, ¿sí? El párrafo anterior de qué es la inteligencia artificial también lo saqué de ahí. También hice lo mismo. Digo, podría haber ido a Wikipedia y copiar lo que una persona escribió. Como de inteligencia artificial, yo sé un poquitito más que de psicoanálisis, que no sé nada. Pude saber que lo que estaba diciendo era correcto o no. De esto del malestar en la cultura, no tengo ni idea. Yo me imaginaba que no iba a estar correcto. Algo interesante es que se lo pedí en castellano y me lo respondió en castellano. No siempre funciona, a veces responde en inglés porque esto está entrenado principalmente para inglés, pero de alguna forma aprendió a hablar en castellano también. Pero bueno, nada, hay un montón, digo, acá ya empezamos a ver cosas raras, ¿no? Cosas de inteligencia artificial que nos empiezan a hacer sonar alarmitas. Más allá de si el párrafo estaba correcto o no, hay una cuestión ahí de, bueno, pero eso, por ahí si le das información más correcta y aprende un poquitito mejor, te podría escribir la Wikipedia sobre eso, o un artículo periodístico sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué es todo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos hasta acá? Primero, algunos conceptos básicos sobre inteligencia artificial. Yo les dije, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un montón de cosas distintas, ¿sí? Yo acá mostré un ejemplo de un campo muy particular, que es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural.
que está en un estadio hoy en día muy avanzado, hoy en día tenemos estas cosas que funcionan muy bien, hay otros campos en los que las cosas no están tan avanzadas, y hay otros campos donde están más avanzadas todavía, ¿sí? Hay mucha heterogeneidad entre los campos de inteligencia artificial en cuanto a el desarrollo. E incluso cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de diferentes técnicas y de diferentes cosas. Hoy en día casi todo lo que vemos de inteligencia artificial, todo lo que se crucen ustedes por ahí dando vueltas, lo más probable es que venga de un submundo que es lo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, que son programas de computadoras que a partir de un montón de información, ¿sí? Y cuando hablamos de un montón de información es un montón de datos, por ejemplo en este caso de programitas que generan texto, es un montón de texto, ¿sí? No sé, diarios, Wikipedia, foros de internet, bueno, un montón de texto, pasando por un montón de cuentas matemáticas, básicamente eso, es un montón de cuentas matemáticas, y por eso se llama aprendizaje profundo, porque son muchas capas de cuentas matemáticas una tras de la otra que se hace sobre los textos, para que de alguna forma aprenda a producir texto que tenga sentido, ¿sí? Y acá hay una distinción que es, los textos que leímos antes tienen sentido, son incorrectos, pero tienen sentido, ¿sí? Y eso es algo que aprenden los algoritmos por su cuenta, aprenden a generar texto con sentido. Después lo de generar texto que sea correcto va por otro lado, y tal vez es algo que no está del todo encarado todavía, porque que los textos tengan sentido es algo nuevo, ¿sí? Es algo de los últimos 2, 3 años. Entonces lo de que sean correctos tal vez viene dentro de algún tiempito. Bueno, y ahí es un pequeño diagrama de conjuntos, ¿sí? Como los que veíamos en la primaria, en la secundaria, de esto, ¿no? De la inteligencia artificial, que es un campo muy grande, que dentro de ese campo hay muchas cosas que en la historia han ido pasando, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquitito más. En los últimos, no sé, 30 años, empezó a pasar esto de Machine Learning, que es dentro de lo que es la inteligencia artificial, hacer que las computadoras aprendan, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial es resolver problemas en general, o que las computadoras piensen como algo medio abstracto, que las computadoras aprendan es algo más específico, y en particular que aprendan de la forma en la que le estamos enseñando hoy en día, es lo que se llama Deep Learning, que es algo más específico todavía. Que obviamente si vemos el mundo de la inteligencia artificial hoy en día, casi todo es Deep Learning, pero nada, hay un montón de cosas de inteligencia artificial que no son Deep Learning, ¿sí? Y acá es donde aparecen un montón de, y voy a tirar algunas palabritas que por ahí son raras, o que tienen significados muy específicos, aparecen un montón de arquitecturas, ¿sí? Que son básicamente qué cuentas hacer, modelos, que es cómo entrenamos a las cosas, o en realidad las cosas ya entrenadas, que son capaces de resolver esto, ¿sí? Entonces por ahí, si ustedes leen un artículo en algún lado de inteligencia artificial, dice, bueno, con la arquitectura tal, se entrenó un modelo que logró resolver esta tarea, en un montón de términos específicos sobre la inteligencia artificial. Y después acá al costadito hay un conjunto que es medio disjunto, que es el de Data Science, que a veces se usa para inteligencia artificial y a veces no, que es todo esto de analizar datos, ¿sí? Que hacemos los científicos los científicos duros, vamos a decirlo, ¿sí? Los matemáticos y computadores y esas cosas, físicos, que agarramos un montón de datos y tratamos de extraer información. Un poco de eso se usa para inteligencia artificial y otro poco no, otro poco se usa para otras cosas. ¿Y de dónde viene la inteligencia artificial? El camino de la inteligencia artificial es largo, pero no tan largo. Obviamente la inteligencia artificial nace con la computadora, o sea, antes de la computadora, más allá de que había algunas ideas de, por ejemplo, hay unas máquinas medianamente graciosas y medio espeluznantes que son autómatas, que eran como robotitos de madera y cosas así, que se paseaban por las ferias estas que recorrían los estados de Estados Unidos, donde como que querían hacer que hagan cosas como los humanos. Bueno, el término inteligencia artificial no surge de tan lejos, sino que surge con Turing, ¿sí? Con el inventor de la computadora. Según fines de la Segunda Guerra Mundial, se inventa la computadora, y a partir de ese momento, en ese momento ya se pensaba en, bueno, esto hay que hacerlo pensar como un humano, hay que hacerlo que funcione como una persona, ¿sí? Ya desde ese momento ya se trabajaba en eso. A partir de ahí, o sea, unos años después, cuando ya la computadora empieza a desarrollarse en los laboratorios, porque obviamente las primeras computadoras solo estaban destinadas a algunos laboratorios de investigación, empieza el término inteligencia artificial a estar
dando vueltas por la cotidianeidad, ¿no? De la gente, tal vez de la gente más instruida, pero ya se hablaba de inteligencia artificial, y había un montón de promesas, ¿sí? Empieza una ola de la inteligencia artificial va a resolvernos el problema, ¿sí? Hay una serie que no tiene nada que ver con nada de esto, pero que se llama La maravillosa Mrs. Mabels, muy graciosa la serie, y el padre de la protagonista trabaja para una universidad, después lo contrata IBM, y lo que trata de hacer es una máquina que hable, ¿sí? Bueno, es un problema que todavía no está resuelto, ¿sí? Ahora, después les voy a mostrar un ejemplito de una máquina que habla, algo así, todavía no está del todo resuelto. Y en ese momento lo querían hacer con cosas muy físicas y demás. Bueno, ahí empieza. Y como empezó con un montón de promesas y no logró nada, o logró muy poco, cae en un invierno donde básicamente pierden la financiación. O sea, los estados y las empresas dejan de ponerle guita a esos proyectos. Y obviamente quedaron algunos laboratorios ahí que investigaban eso muy de fondo, hasta que de repente empiezan de nuevo, las computadoras mejoran, obviamente, entonces empieza a haber de nuevo muchas ganas de financiar esto, porque empiezan a ver que puede funcionar, y en los 80 arranca una segunda ola de la inteligencia artificial, que básicamente acá es donde vienen todos los cuentos y las historias de ciencia ficción, ¿sí? O sea, Asimov está más o menos por acá, ¿sí? Entre los 70 y los 80, un poquito antes. Bueno, capaz que también está en la primera ola, Asimov. Pero bueno, acá hay mucho de eso. También de nuevo empieza un nuevo boom de, bueno, los va a resolver todo. Y sobre todo porque empiezan las computadoras en los hogares, ¿sí? Tal vez acá en Argentina no, pero en el primer mundo donde se inventó la computadora, IBM, las primeras computadoras hogareñas, las empieza a vender en esta época. Entonces empieza a explotar mucho la venta de software y de hardware, o sea, la venta de programas y de computadoras, y todo el mundo se empieza a interesar en eso, y obviamente todo el mundo empieza a preguntarse, che, esto puede hacer cosas copadas, puede pensar como nosotros, y de nuevo muchas expectativas. Y el problema que surgió acá es que la forma en la que se pensaba la inteligencia artificial dependía mucho de expertos. Básicamente la inteligencia artificial en esta época lo que se hacía era tratar de que la computadora funcione como funcionaba la cabeza de las personas. Entonces querían, no sé, resolver un problema médico, llamaban a médicos y le decían, bueno, ¿cómo lo resolvés vos al problema? Y le decían a la computadora, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y lo que pasa es que muchas veces nuestro cerebro no funciona como nosotros creemos que funciona, o no sabemos exactamente qué es lo que hace para que funcione. Entonces tenía un límite, un techo muy bajo este sistema. Esto es lo que se llaman sistemas expertos. Y eso hizo que al final de la década del 80, bueno, volviera a decaer, y obviamente siguió la investigación, por otro lado, con financiamiento más reducido y demás, hasta que a finales de los 90, ahí sí, explotó. El boom de esto fue Deep Blue, que no sé si se acuerdan, pero al final de los 90, una computadora le ganó a Kasparov, ganó el ajedrez. Y ahí fue cuando el límite de la inteligencia artificial, el objetivo de la inteligencia artificial era, no, el ajedrez es solo de humanos, si una computadora le gana a un humano, cagamos. Bueno, la computadora le ganó al humano en el 97 y todavía estamos esperando a ver qué hace la inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahí surgió lo que es la última ola hasta ahora de la inteligencia artificial, donde empiezan los éxitos, uno atrás de otro. Acá empezó el tema del machine learning, ¿sí? O sea, que la computadora aprenda por sí misma. Fíjense que los sistemas expertos anteriores, la computadora no aprendía por sí misma, nosotros le decíamos lo que tenía que hacer. Bueno, a partir de acá empezó un poquito más el tema de, bueno, toma, aprende. ¿Sí? Cuando digo toma, aprende, te doy un montón de datos, aprende algo de todo esto. ¿Sí? Ahí empezó mucho de trabajar con estadística, trabajar un montón de cosas. En 2010 aparece lo que llamamos deep learning hoy en día, que es lo que hoy está explotando por todos lados. Algunos mitos y verdades sobre la inteligencia artificial, que es puro humo. Bueno, no es puro humo, ¿sí? Ya vimos ahí un ejemplito antes, vemos ejemplos todos los días, no es puro humo, hay un montón de cosas que pueden resolver, ¿sí? Hoy en día una camarita como la que tienen ahí, con un programita corriendo detrás, reconoce personas, reconoce qué es una pantalla, qué es el piso, qué es la cosa. Tenemos autos que se manejan gracias a eso, a que van reconociendo que hay un semáforo, que el semáforo está en rojo, que hay una señal de pare, un montón de cosas, ¿sí? Le pueden hablar al celular, el celular los entiende, le hablan en español y les traduce inglés, hacen un montón, todo eso es inteligencia artificial corriendo por detrás, ¿sí? Pero
tampoco es magia, ¿sí? Y no sirve para todo. Hoy en día no tenemos inteligencias artificiales que puedan hacer cualquier cosa. Si vos querés resolver un problema, vas y buscás una inteligencia artificial que lo resuelva. Capaz que no existe esa inteligencia artificial, pero no es una que resuelve todas las cosas, por ahora. Estas diapositivas las vengo mejorando desde hace, no sé, 3, 4 años, y bueno, no sé qué va a pasar dentro de 3, 4 años más. Y finalmente, el tercer mito es que es difícil e inaccesible aprender a hacer estas cosas. Bueno, hay que saber un poquito de matemática, un poquito de computación, pero se aprende, ¿sí? No es imposible. Y sobre todo no es imposible de usar, como les mostré antes. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplitos más para cerrar. Acá a la izquierda le pedí a una inteligencia artificial, que de nuevo se pueden abrir una página de internet que se llama, esto es Stable Diffusion, es una página que ustedes entran y le ponen ahí, yo le puse, ¿cómo le puse? Sigmund Freud en color. Y eso lo generó la computadora, o sea, de algún lado sacó fotos de Sigmund Freud, o algo parecido, y lo reconstruyó en color. Le quise pedir cosas más graciosas, pero no funcionó muy bien, como Sigmund Freud con un sombrero, Sigmund Freud siendo neurocientífico, cosas así, y no daba resultados interesantes ni divertidos. Entonces me pasé a otro área que es lo de generar arte. No sabía que iba a estar este videito sobre el arte, pero le puse un perro como pixel art. Pixel art es un tipo de arte que es esto de todo medio pixelado, y me generó eso, y está buenísimo, son dibujitos re divertidos los de la derecha. O le puse un perro con el estilo de Van Gogh, y me generó lo de la izquierda. Y lo de la derecha es un perro artístico en cubismo, y me generó lo de la derecha. ¿Sí? O sea, está generando cosas re buenas, está generando cosas que un humano le costaría un montón hacer. ¿Sí? A mí me piden que haga algo de esto y no. Lo que decía ahí el investigador, creo que era un investigador, decía, bueno, el artista soy yo que se lo estoy pidiendo, que lo estoy entrenando. Bueno, no sé, yo le puse 3 palabras. Yo no me considero un artista por haber hecho eso. Y el que entrenó esto, no sé si lo entrenó para hacer eso. Por ahí el señor este que había entrenado algo para hacer eso específicamente, si vos entrenás todo un sistema para hacer esto específicamente, bueno, puede ser, pero esto está entrenado para otra cosa. Y yo lo hice esto y no me considero un artista. Sí, es verdad que están haciendo todo un área que es gente que se está empezando a especializar en cómo pedirle cosas a esta, porque yo le escribí 3 palabras y más o menos, pero si yo quiero algo muy particular, ¿qué le tengo que decir para que lo haga? Bueno, está empezando a haber gente que se va a empezar a dedicar a eso. Bueno, ¿qué le tengo que decir para que haga lo que yo quiero? Y después, muy cortito para terminar, algo que surgió en una charla previa, que es si pueden hacer chistes las inteligencias artificiales. Esta es la misma que vimos al principio. Yo le dije, contame un chiste. Y me dijo, ¿qué le dice una galleta a otra? Hey, ¿quieres ser mi compañera en masa? Bueno. Muy bueno, contame otro. ¿Cómo le dice una zanahoria a otra zanahoria? Hey, vamos a hacer una batata. Bueno. Ven. Entonces después me puse a hablar con la inteligencia artificial. Le dije, ¿sabías que sos muy graciosa? No, ¿por qué? Porque me haces reír. Eso me alegra mucho. Contame otro chiste más. ¿Qué le dice una manzana a otra? ¿Estás madura? Está bien. Es un poco infantil el humor, pero tiene cierto humor. Y después le dije algo más interesante, que es, escribí la letra de una canción de amor. Y pone, amor mío, eres todo lo que necesito, tú eres mi alegría, mi amor, mi vida, no puedo imaginar la vida sin ti. Bueno, cosas que uno escribiría en una canción de amor. Y después le puse una letra de una canción de amor para una novia que conocí en el tren. Y ahí dijo, amor mío, desde el primer momento te vi en el tren. O sea, entiende lo que le estoy pidiendo. ¿Sabe? Con muy poquitas palabras entiende lo que estoy diciendo y hace cosas medianamente coherentes. Bueno, un poema, me escribió ahí un poema en inglés, porque se lo pedí en inglés para que funcione mejor. Y después quise hacer un poquito de esto para volver al principio, para pensar un poquitito en cómo funcionan las inteligencias artificiales. Le pedí cosas de actualidad, cosas que sean fáciles de saber si está bien o mal. Le pedí un ensayo sobre la situación actual en Argentina, se lo pedí en español y me lo escribió en inglés, interesante como para saber. Está bastante bien el ensayo, pero en un momento habla de las medidas actuales que tomó el gobierno, el presidente, y dije, ¿de qué presidente está hablando? Entonces después le dije, escribí una nota periodística sobre el presidente actual de Argentina, y me habla de Mauricio Macri. Y acá tiene errores claramente, o sea, errores muy claros, como que dice que estudió en la UBA. Bueno, Macri estudió en la UCA, no estudió en la UBA. Y bueno, de algún lado entendió que Macri estudió en la UBA, ¿sí? Y no es correcto. Y después tiene algunos otros errores por ahí. Dice que Macri es dueño de Clarín, por ejemplo, también. Pero bueno, si lo sabe, pero bueno, nada.
Y ahí surgen algunas preguntas, y ya con esto cierro, que es cómo se llega a que una inteligencia artificial aprenda, que haga estas cosas. Es bueno, cómo diseñamos y seleccionamos qué arquitectura vamos a hacer, o sea, usar, o sea, qué cuentas vamos a hacer, cómo lo entrenamos, y esto es lo más importante, cómo lo entrenamos, y ahí es muy importante tener en cuenta esto, porque si entrenamos mal una inteligencia artificial, o no la entrenamos correctamente, va a tener sesgos, ¿sí? Y esos sesgos nos pueden impactar mucho en la vida. Hay inteligencias artificiales que se usan para seleccionar gente para que entre en la universidad o no. Si están sesgadas, es un problema, ¿sí? Y bueno, después como evaluamos los resultados, y nada más, eso es todo. Perdón por la extensión. Excelente, Bruno. La verdad que me da mucha pena cortarte porque seguiríamos escuchando fascinados, pero vamos a escucharla a Julia ahora. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julia Simon. Muy bueno, Bruno. Bruno, bueno, nos introdujo un poco al campo de la inteligencia artificial en general. Yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en el Hospital Italiano. También formo parte del programa de inteligencia artificial del Hospital Italiano, que se llama Piagiva, como colaboradora del programa. Así que la idea es contarles un poco, bueno, conceptos, no vamos a reiterar, los vamos a pasar porque Bruno ya nos introdujo, pero contarles un poco en qué estamos trabajando en el hospital, cuál es la utilidad de la inteligencia artificial en salud en el hospital hoy día, y bueno, y mostrarles un poco de las ventajas, ¿no? Contamos, tratar un poco los ángeles de esta charla, también podemos plantear dudas, conversar. Sí, por favor. Bueno, así que, perfecto. Sí, sí. Bueno, así que como les conté, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial en radiología, que es en el campo en el cual me desempeño. Esto ya más o menos me presenté. Bien, esto también ya les conté, entonces tenemos un programa de inteligencia artificial que tiene como misión desarrollar tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito de la salud para mejorar la seguridad del paciente, calidad y eficiencia de procesos hospitalarios. Nosotros somos un equipo multidisciplinario. Más que nada hay gente informática en salud, programadores, bioingenieros, y hay todos los servicios del hospital intervinientes en las distintas áreas. Un poquito, entonces, ya hablamos de la historia de la inteligencia artificial y de cómo se viene introduciendo en los últimos años, un poquito de la historia de la radiología, ¿no? Y cómo se nos mete la inteligencia artificial en este camino. Por el 1985, entonces, Röntgen crea, a través de los rayos X, la primera radiografía de la mano de su esposa. Y tenemos un largo camino de 130 años donde se fue introduciendo la mamografía, la ecografía, por la década del 70, la resonancia, tomografía, métodos de mayor complejidad. Recién en el 1970, la década del 70, tenemos el primer PACS, que es nuestro sistema de almacenamiento digital. Y como explicó Bruno, a partir del año 2010 tenemos técnicas sofisticadas de inteligencia artificial, como el Deep Learning, que también se introducen en el ámbito de la radiología y nos mejoran muchos procesos. Y van de la mano, digamos, radiología, métodos de innovación, métodos, tecnologías. Vemos cómo se nos va metiendo la inteligencia artificial en distintos procesos y cómo nos ayuda, ¿no? Y bueno, entonces, esto ya también lo introducimos. Decimos que la inteligencia artificial es el mundo de los interrogantes. No sabemos qué es, no sabemos cómo funciona, no sabemos para qué sirve. Así que vamos a ir respondiendo esas dudas, o tratar por lo menos. La definición de inteligencia artificial, ya la explicó muy bien Bruno. Dijimos que es la rama de las ciencias de la computación que trata de emular, o sea que nos imita, procesos intelectuales que son característicos de personas, ¿no? Esto ya lo dijimos, entonces vamos a pasar. Dentro de lo que es inteligencia artificial tenemos áreas, dominios. Principalmente en el campo de la radiología utilizamos la visión computacional, que ¿qué es? Es el dominio de la inteligencia artificial entonces que trata de emular, de imitar, mediante algoritmos, programas, modelos, la capacidad no solo de los ojos de ver, sino también del cerebro, ¿no? De interpretar lo que vemos. Y este es el dominio fundamental que empleamos en el campo de la radiología, ¿no?
También tenemos otros dominios, que, por ejemplo, el lenguaje natural que explicó Bruno, la robótica. Sabemos, por ejemplo, hablando del campo de la salud, sabemos que hoy día hay robots que operan perfectamente en el campo de la urología, se emplean hoy día. Y así tenemos un millón de ejemplos. Yo en esta presentación voy a hablar particularmente del área de la salud, del ámbito de la radiología, ¿no? Esto también, este concepto abstracto, esta obra de Picasso que ya explicó un poco Bruno, conceptos y técnicas de inteligencia artificial. No vamos a reiterar en honor al tiempo. Y en esto me quiero detener a explicar en cómo entonces nuestros modelos aprenden, en base a qué le estamos enseñando. Nuestros modelos aprenden con datos. Nos tenemos que dar muchos datos para que aprendan. Datos normales, datos patológicos, sin y con enfermedad. En el caso del diagnóstico por imágenes, nuestros datos son las imágenes. Nosotros al modelo le damos muchísimas imágenes y a partir de eso, y un proceso prolongado de reentrenamiento, nuestro modelo aprende algo, ¿no? Entonces es muy importante que lo que yo le enseñe al modelo sea correcto, haya un buen curado de las imágenes. Esto es más o menos cómo se organiza. Nuestros datos se organizan en conjunto de imágenes. Nosotros los dividimos y una parte se la damos para entrenar, una parte para ir testeando, una parte para probar el rendimiento de nuestro modelo. Principalmente eso. Y después el tamaño de los datos que yo le doy va a depender del modelo que yo quiera que esté desarrollando. Eso es muy variable. Entonces, bueno, se tapa el título, pero principalmente el título dice aprendizaje supervisado. Nosotros es lo que más utilizamos hoy día para desarrollar nuestros modelos. Nosotros al modelo le damos, por ejemplo, estoy mostrando a la izquierda radiografías de tórax. Yo de esas radiografías le tengo que decir, esta es normal, esta tiene neumonía, esta tiene una fractura. Le tengo que mostrar dónde está para que el modelo aprenda entonces que esto es normal, que esto es fractura, que esto es neumonía, que esto es un derrame pleural, por ejemplo. A través de un modelo, entonces, yo le tengo que dar datos etiquetados, que lo hace el humano. Por eso volvemos a lo mismo. Muy importante que lo que yo le enseñe sea correcto. Y un poco la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿para qué quiero herramientas de inteligencia artificial en radiología? Si el humano las está desarrollando bien, ¿no? O parece, por lo menos. Vemos muchos trabajos, muchas publicaciones en los últimos años que ponen de manifiesto esto. O sea, tenemos en los últimos 30 años se desarrollaron todos los métodos por imágenes que utilizamos hoy de alta complejidad. Ha aumentado drásticamente el trabajo de los médicos radiólogos, pero no así el número de radiólogos. Tenemos médicos sobrecargados con trabajos y esto obviamente que se ve reflejado en la performance o en la cantidad de errores que pueden tener los médicos, ¿no? Después hay muchos trabajos interesantes que hablan, yo vengo de la residencia, que hablan de el sistema de residencias, de cuántos errores tiene el médico residente que hace guardias de 12 horas que el que hace guardias de 24 horas, versus el médico que está de guardia pasiva, y obviamente los resultados son lo que uno espera. El médico que más trabaja es el que más errores tiene. Después hay otros trabajos que prueban a ver cuál es el horario del día de mayor tasa de error, y por ejemplo dicen que el viernes a la tarde, última hora, es la mayor tasa de error. Obviamente, uno lo piensa, pero está demostrado. Está demostrado. Después dicen que la primera hora de la mañana estás más distraído y la última hora del día también, por ejemplo. Y bueno, es interesante, porque digo, bueno, si esos son los momentos donde puedo dar más errores, quizás es donde el modelo me puede estar beneficiando y puedo estar ayudando, ¿no?, al cerebro humano, que obviamente puede tener errores. Y bueno, ya el título es evidente, acá dice que hay mayor tasa de errores en los preinformes que realizan los médicos radiólogos que trabajan más de 10 horas por día. Y sí, es así, es obvio y está demostrado. Entonces, ¿para qué quiero yo inteligencia artificial en radiología? Tenemos, esto ya lo dije, tenemos un drástico aumento del número de estudios desproporcionado al número de médicos informantes. Entonces tratamos de evitar o reducir el número de errores para tareas que son repetitivas, rutinarias. Nosotros con las imágenes hacemos mucho postproceso de imágenes, hacemos medidas, hacemos volúmenes. Todas estas tareas se están viendo beneficiadas por herramientas de inteligencia artificial. Esto me pareció interesante, que explica que la radiología es la percepción visual, o sea, lo que estoy viendo, cómo lo interpreto, y qué decisiones tomo en base a eso en condiciones de incertidumbre. O sea, medicina no es 2 más 2 es 4, no es una ciencia exacta. Entonces, en base a un par de pilares que tomo en contexto, digo, bueno, en este contexto de incertidumbre tomo esta decisión. Y principalmente en la percepción visual o en lo que estoy viendo es donde las herramientas de inteligencia artificial hoy nos están beneficiando. Bueno,
Y lo último que voy a decir con respecto a esto es que nos puede ayudar a decir, bueno, qué estudio es más importante y cuál no en mi flujo de trabajo y a cuál le voy a dar prioridad. Bueno, esto es un poquito también a lo Bruno, ¿dónde estamos hoy, humano versus inteligencia artificial? Y vemos que actualmente hay tareas donde la inteligencia artificial es superior al humano, por ejemplo, el ajedrez le ganó al humano, y se espera que en el futuro la inteligencia artificial sea mejor en algunas tareas específicas que el humano, y entonces el humano se vea enriquecido por esto y también sea más inteligente, ¿no? No es una competencia, sino que son dos cosas que se van a sumar y complementar para el bienestar de muchas tareas. Unos ejemplos de lo que estamos haciendo en el hospital y de lo que está implementado, como para tener un poquito la práctica, les explico breve. Tenemos uno de los programas que tenemos implementados, el sistema de inteligencia artificial en radiografías de tórax. Creamos, como explicó Bruno, un modelo en el cual podemos detectar en radiografías de tórax, no sé si llegan a ver los colores, pero podemos detectar opacidades pulmonares, neumotórax, derrame pleural, fracturas y aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Esos son hallazgos que nosotros siempre buscamos en radiografía de tórax y tenemos un programa que detecta de manera automática, mediante mapas de color, que no sé si se ven, estos hallazgos que son muy importantes en una radiografía de tórax. Nosotros tenemos un sistema de reportes, entonces yo hago primero el informe y veo, cuando aprieto el programa, veo que me está indicando que esta radiografía tiene opacidades, no sé si se ve en la foto, tiene derrame pleural y tiene fractura costal. ¿Yo con esto qué hago? ¿Puedo tomarlo o dejarlo? El algoritmo también se puede equivocar porque ya dijimos que lo estamos entrenando y lo estamos haciendo mejor. Yo lo tomo o lo dejo. Es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones. La otra herramienta que tenemos implementada ya es en lo que se llama Artemisia, su modelo para caracterización automática de densidad mamaria. Nosotros en las mamografías, no se asusten, esto no es una clase de mamografías, en las mamografías lo que siempre consignamos es la densidad mamaria. Las mamas más densas son las que más nos dificultan el análisis de la imagen. Entonces, si nosotros tenemos un programa de detección de qué tipo de patrón de densidad mamaria tiene ese estudio, esa mamografía se la podemos asignar a un médico con más experiencia que va a saber interpretar mejor esa imagen. Esa es una de las principales utilidades hoy día de esta herramienta, que así la vemos en nuestra interfaz de informes. Un poquito pensando en lo que es la relación médico-paciente, me puse a buscar, digo, bueno, esto ya lo saben ustedes mejor que yo, la relación médico-paciente se basa en confianza, respeto, compromiso, nada de esto y nos está dando la inteligencia artificial, pero sí puede facilitar tareas que para el profesional son tediosas y que esta menor carga laboral pueda indirectamente beneficiar la relación médico-paciente y el grado de motivación con la cual el profesional encara esa relación, ¿no? Y bueno, también hay muchas preguntas a futuro, quizás estas preguntas las podemos responder en 10, 20, 30 años, eso lo veremos. Y esto me parece interesante, y bueno, nos reemplazará la inteligencia artificial. Este señor lo que dice es que no es humano versus máquina, sino es humano y máquina, y que la máquina no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos que la usen van a reemplazar a los que no la usen. Lo cual me parece interesante. Por lo menos en eso estamos. Y bueno, también tener en cuenta siempre el uso ético de la inteligencia artificial. Esto no deja de ser, no escapa al ámbito ético de profesionales de la salud que somos. Como también explicó Bruno, el tema de reducir los sesgos, lo que yo le enseño al sistema es lo que el sistema es capaz de ver, por lo cual no puedo crear un sistema sesgado, no debería, y también somos responsables últimos nosotros de adquirir nuevas habilidades y ayornarnos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Julia. Vamos anotando preguntas para el tercer tiempo. La escuchamos a Elsa Coriata ahora. Interesantísimo, mis dos compañeros anteriores. Traje algo escrito. Desde antes todavía de los comienzos de mi adolescencia, me apasiona la ciencia ficción. En este campo literario, las palabras inteligencia artificial se utilizaron anticipando su implementación en la ciencia. Desde esta historia,
Cuando se dice inteligencia artificial, a mí me remite a un robot o a un androide cuyo pensamiento y accionar está comandado por un sistema cibernético artificial. Tal vez algunos de ustedes tengan presentes las películas Yo Robot con Will Smith o IA, Inteligencia Artificial, dirigida por Spielberg. Los textos, los libros que dieron origen a esta película tienen 2 o 3 décadas previas a las películas, ¿no? Son muy anteriores. Una inteligencia artificial nace, entre comillas nace, una inteligencia artificial nace con un lenguaje instalado y completo para lo que será la función de su vida útil. Un bebé humano nace en un baño de lenguaje inscripto en los otros, que lo crían y sostienen. Le llevará algo así como 18 meses la inscripción de ese lenguaje en su propio cuerpo vivo, a condición de que le sea escrito por un otro de carne y hueso, al calor de su deseo y su libido. 18 meses de primeras experiencias que irán inscribiendo las letras y los fonemas de la lengua materna, lengua de la que recién entonces comenzará a apropiarse a través del juego. A diferencia de lo que pasa con la inteligencia artificial o con las abejas, al lenguaje humano siempre le faltará algo para estar completo. Si a un bebé se lo pone frente a una pantalla, en ese lapso se lo priva de toda la experiencia que hubiera podido aprovechar con objetos materiales y tangibles, al calor del otro que lo sostiene para construir su propio cuerpo, su propio yo y aquello que llamamos realidad. Quedará encandilado en el oscuro goce de una luz que no le iluminará la vida, sino que lo retendrá como mariposa nocturna, atrapado y sin salida. Interrumpo aquí mis propias palabras porque quiero leerles un cuento muy breve de Asimov, que nos dará material para pensar la incidencia de la inteligencia artificial en niños en edad escolar. Isaac Asimov es algo así como el Julio Verne del siglo XX. Escribió este cuento, el que voy a leerles, en 1951, antes de que se produjera la creación de Internet, pero donde ya las máquinas podían descifrar códigos más rápido que los humanos. El cuento de Asimov se llama ¿Cómo se divertían? Mary lo escribió en su diario aquella noche, en la página del 17 de mayo de 2157. Escribió: hoy Tommy ha encontrado un libro auténtico. Era un libro muy antiguo. El abuelo de Mary le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Mary y Tommy daban vuelta a las páginas amarillas y rugosas y se sintieron tremendamente divertidos al leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de moverse como debieran sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. ¿Será posible?, comentó Tommy. Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla de televisión habrá contenido ya 1 millón de libros y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. Ni a mí la mía, asintió Mary. Mary tenía 11 años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya había cumplido los 13. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la niña. En mi casa, respondió él, en el desván.
¿Y de qué trata? De la escuela. Mari hizo un mohín de disgusto. De la escuela. Mirá que escribir sobre la escuela. Odio la escuela. Mari siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor mecánico le había señalado tema tras tema de geografía y ella había respondido cada vez peor, hasta que su madre, muy preocupada, llamó al inspector. Se trataba de un hombrecillo rechoncho, armado con una caja de herramientas llena de diales y alambres. Sonrió a Mari y le dio una manzana, llevándose aparte al profesor. Mari había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía. Al cabo de una hora, poco más o menos, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con su enorme pantalla en la que se inscribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Pero eso, al fin y al cabo, no era tan malo. Mari detestaba sobre todo la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. El profesor mecánico calculaba la nota en menos tiempo que se precisa para respirar. El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la cabeza de Mari, dijo a su madre: «No es culpa de la niña, señora. Creo que el sector geografía se había programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. Lo he puesto más despacio a la medida de 10 años. Realmente, el nivel general de los progresos de la pequeña resulta satisfactorio por completo». Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de Mari. Esta se sentía desilusionada. Pensaba que se llevarían al profesor. Así lo habían hecho con el de Tommy por espacio de casi un mes, debido a que el sector de historia se había desajustado. ¿Por qué iba a escribir alguien sobre la escuela?, preguntó a Tommy. El chico la miró con aire de superioridad. «Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años». Y añadió, recalcando las palabras: «hace siglos». Mari se ofendió. «De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo». Miró por un momento el libro por encima del hombro de Tommy y comentó: «De todos modos había un profesor». «Pues claro que había un profesor, pero no se trataba de un maestro normal», dice Tommy. «Era un hombre». «¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre?». Bueno, les contaba cosas a los chicos y a las chicas y les daba deberes para casa y les hacía preguntas. «Un hombre no es lo bastante listo para eso», dice Mari. «Seguro que sí», le responde Tommy. «Mi padre sabe tanto como mi maestro». «No lo creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor. Apuesto a que mi padre...» No, perdón. Tommy dice: «Apuesto que mi padre sabe casi tanto como él». Mari prefirió no discutir, pero dijo: «No me gustaría tener en casa un hombre extraño para enseñarme». Tommy lanzó una carcajada. «No tienes ni idea, Mari. Los profesores no vivían en casa de los alumnos. Trabajaban en un edificio especial y todos los alumnos iban allí a escucharles». ¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo? «Claro, siempre que tuvieran la misma edad». «Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o la chica a quien enseña y que a cada alumno hay que enseñarle de manera distinta». Tommy dice: «En aquella época no lo hacían así. Pero si no te gusta, no tienes por qué leer el libro». «Yo no dije que no me gustara», respondió con presteza Mari. «Todo lo contrario.
Ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. La madre de Mari llamó. «Mari, la hora de la escuela». «Todavía no, mamá», suplicó Mari. «Ahora mismo», ordenó la señora. Le pregunta a Tommy, «¿me dejarás leer un poco más del libro después de la clase?» «Ya veremos», respondió a él. Y se marchó con su polvoriento libro bajo el brazo. Mari entró en la sala de clase al lado del dormitorio. El profesor mecánico ya la estaba esperando. Se iluminó la pantalla y una voz dijo: «La lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones. Por favor, coloque los deberes señalados ayer en la ranura correspondiente». Mari obedeció con un suspiro. Pensaba en las escuelas antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de la jornada. Y como aprendían las mismas cosas, podían ayudarse mutuamente en los deberes y comentarios. Y los maestros eran personas. El profesor mecánico destelló sobre la pantalla. Cuando sumamos las fracciones, Mari siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los chicos en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían. Hasta aquí el cuento, escrito hace 70 años. ¿No sienten una extraña familiaridad con lo que se describe? Es cierto que la escuela todavía existe. Después de todo, falta más de un siglo para que lleguemos a 2157. Pero esa depreciación del saber singular del padre o del maestro humano frente al saber instalado en la máquina, ¿no les resulta cotidianamente cercana? No le pregunto a mi papá, le pregunto a Google. Pero lo que tal vez más me gustó de este cuento es el lugar que le otorga al juego y a la relación con los pares, inclusive en relación al aprendizaje. Una inteligencia artificial puede llegar a ser el más maravilloso de los juguetes, pero no puede jugarla de par. Puede propiciar ciertos aspectos del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, pero no puede enseñar a pensar. Puede incluso favorecer el desarrollo de algunas habilidades sociales, como se dice ahora, pero no puede establecer ningún lazo social, fundar una amistad. Espero que no se vaya a deducir de estas palabras que a los niños en edad escolar habría que privarlos de pantalla, tal como sí proponemos para los bebés y los niños más pequeños. Entre los chicos, buena parte del lazo social pasa por la comunicación por chat o gira alrededor de series, programas o videos compartidos. Pasa por o gira alrededor de no quiere decir generar. Me refiero al lazo social. Pero no tener acceso a una PC con la que se pueda googlear dificulta el intercambio que sí sostiene el lazo social entre los chicos de nuestros días. El que no googlea o no chatea es un bicho raro. Y nada peor para un latente que ser la excepción. Como apretada conclusión, quiero decir que en los distintos tiempos de constitución del sujeto, el tiempo del bebé, el del niño pequeño, el del niño en edad escolar, el del púber, hay funciones en las que la inteligencia artificial más sofisticada no puede reemplazar a la persona de carne y hueso constituida como deseante. Tal como me dice un amigo, psicoanalista que también sabe de computación,
Dice así: las computadoras no tienen hambre de electricidad. Si están apagadas, no se molestan para nada. A nosotros, en cambio, siempre nos falta algo. Y si esa falta está ordenada en deseo, tanto mejor. En ese caso, y por derecho propio, somos humanos. Bueno, mi nombre es Ana Beckman, soy de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Junto con Gabriela Stein vamos a coordinar el espacio para preguntas, para el intercambio. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores, creo que hay 2.157 preguntas. Como tuvimos la posibilidad esta vez de hacerlo presencial, pero también por Zoom, vamos a invitar a quienes están a través del Zoom a que escriban sus preguntas en el chat. Gabriela las va a leer, pero vamos a empezar con todos los que estamos en forma presencial. Les pedimos dos cositas. Una es que se presenten antes de formular la pregunta o hacer el comentario, y por favor que sean breves, así podemos hacer un intercambio fluido. Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Amaro. No soy ninguna de las ramas de las profesiones que está acá. Mi pregunta es a Bruno. Yo quería saber si desde el comienzo con el telégrafo y después con el teléfono no fueron un principio de energía, máquina artificial, no sé, de inteligencia. No sé qué pensaría la gente en esa época. Sí estoy seguro, porque creo que siempre pasa, que cualquier avance tecnológico en cualquier época, desde la prehistoria hasta esta parte, ha generado lo mismo que nos genera la inteligencia artificial ahora. Siento que lo que nosotros creemos ahora de que no, está en riesgo porque lo vemos con estas cosas, es que la tecnología llega a la meta que le pusimos. Pero siempre llegó a la meta que le pusimos. Antes la meta era el ajedrez, y era, no, el ajedrez es lo más. Bueno, y superó esa meta, y le pusimos otras metas. Y ahora está superando esas metas, y le vamos a poner otras metas. Y un poco lo que decía, me olvidé tu nombre, qué mal. Julia, perdón. Un poco lo que decía Julia, esto de, bueno, en algunas tareas nos van a mejorar, pero eso no significa que nos mejoren en todo, porque nosotros, tenemos un montón de cosas que nosotros creamos a la computadora, y nosotros le decimos, hace esto, y tal vez en algún momento empiecen a hacer cosas para las cuales no las programamos, y es posible, pero no creo que lleguen a un punto donde lleguen a todo nuestro, un poquito con lo que cerraba ahí. Yo creo que hay un montón de cosas, nuestro cerebro es el cerebro humano, y siempre va a estar, porque está adaptado así, buscando la interacción con los humanos. Y hay cosas de la interacción física con los humanos, y creo que lo vimos en la pandemia, interacción física, ni siquiera es interacción física con los humanos, que es irreemplazable. Entonces, con respecto a la pregunta, más allá de si en el telégrafo, en el teléfono, yo creo que la invención del fuego debe haber generado lo mismo, no sé si de inteligencia, ¿no? Pero como hay algo ahí que siempre está, que la tecnología nos va a superar. No sé si eso. Bueno, sí, puede ser.
Bueno, gracias. Mi nombre es Máximo Tosi y soy miembro de Mayéutica, Institución Psicoanalítica. Yo empecé a sospechar de la versión de Freud, más allá del contenido, que es una cosa, si puedo decir algo un poquito después, es que la palabra represar es una palabra robótica, digamos. Es un engendro de varios, una palabra embutida de más de una lengua, por un lado, ¿no? Entonces ahí me sonó que había algo artificial metido. Y ahí viene el segundo punto, que es cuando creo que hay una diferencia que es cualitativa entre reconocer que un algoritmo pueda reconocer mi foto entre 500 fotos, es una cosa, y que pueda explicar un contenido, voy a decir simbólico, con todo el acondicionamiento de una palabra como esa, es bien diferente. Me parece que el problema no es que es una linda gramática cómo lo escribió, pero no entendió nada cuando leyó ¿cómo es? El malestar en la cultura. Pero eso lo digo yo. Seguramente Winnicott diría otra cosa y Lacan probablemente dijera otra. Y ahí empieza el problema, porque me parece que no sé hasta dónde los algoritmos manejan lo que nosotros llamamos ideología, ¿no? Y un comentario gracioso. Yo Robot fue escrito en 1950, con lo cual hay una cosa que es una costumbre para nosotros, los humanos, que los artistas anticipan en décadas a la tecnología, ¿no? Verne hay una novela de Julio Verne, creo que es De la Tierra a la Luna, donde el tipo se equivoca. Ustedes saben que no llegan a la Luna porque se equivoca con los cálculos, ¿no? Tiene un lapsus el tipo. Se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque la novia lo llama por teléfono, él se emociona y se cae y borra un número. Es un detalle en la novela, pero lo llama por teléfono. 1800. Bueno, muchísimas gracias por los trabajos presentados, por lo que dijeron, mejor dicho. Mi nombre es Graciela Berraute, soy miembro de la Cosa Freudiana, una de las instituciones organizadoras de este trabajo. Me es muy difícil resumir esto, pero el tema de que hable por sí misma la máquina, bueno, particularmente me dirijo a Bruno, ¿no? Nos pone a los psicoanalistas en el asunto fundamental que hace a lo nuestro, que es que en el lenguaje humano la palabra no se significa a sí misma, sino que remite a otras y a otras y a otras. Uno abre el diccionario y encuentra para una palabra montones de acepciones, ¿no? Lo que llamamos polisemia. Y siempre me he preguntado, desde que aprendí esto más o menos, si a una máquina se le podría producir esta capacidad polisémica, y si entonces sí pudiera hablar como los humanos, o sentir como los humanos inclusive. Siempre me pareció una pregunta más o menos tan extraordinaria como mirar el cielo estrellado. Bueno, muchas gracias. Perdón, sí. quizás lo que podemos hacer me parece que es interesante, ya que si bien cada uno tiene su especialidad, las preguntas están integradas para todos, que cada uno sí pudiera decir algo respecto de los comentarios que se hicieron hasta ahora. Bruno, Julia y él, los tres. ¿Si están de acuerdo? Trato de hacerlo cortito. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, que es el que se encarga de esto, de generar texto natural, que en realidad es entender el texto natural, o sea, el lenguaje natural y producirlo, entre otras tareas, eso es una pregunta que se resolvió hace no muchos años. Hasta hace no muchos años el problema era ese, una misma palabra significa muchas cosas. Desde la lingüística hay una hipótesis que se llama la hipótesis distribucional, que lo que plantea es que el significado de la palabra lo da cómo se usa la palabra. O sea, es medio recursiva, pero es esa la... Entonces, los contextos en los que aparece una palabra te dicen qué significa la palabra. La inteligencia artificial, el campo de la inteligencia artificial, el NLP, tomó esa hipótesis distribucional y armó modelos que tratan de tomar eso. Al principio los primeros modelos, y cuando digo los primeros modelos digo cosas que se usaban hace 15 años, no tanto, no eran capaces de capturar la polisemia, porque no podían identificar
una misma palabra, por ejemplo, banco, no podían identificar cuándo significaba Banco de la Plaza y cuándo significaba banco financiero. Entonces, cada palabra tenía todos los conceptos, todos los significados al mismo tiempo, pero al mismo tiempo no podía identificar. Hoy en día los algoritmos más modernos son capaces de eso, de capturar mejor esa polisemia. Sí. Sí. Este está lleno. No, me parece que donde cualquiera puede confirmar esto que vos estás diciendo es en cómo son las traducciones ahora. Es impresionante cómo han mejorado en 5 años, en los últimos 5 años, cómo han mejorado las traducciones. No. Es decir, a mí en una época me parecía imposible que una computadora le pudiera ganar a cualquiera que supiera ajedrez, cómo le iba a ganar una computadora, y terminó ganándole cómo lo traías al primero. A mí eso me impactó muchísimo en su momento, y bueno, cada vez, en ese sentido, cada vez es más. Ahora, hay algo que está como abierto, lo que yo trataba de plantear en este texto es que así como se va construyendo, digamos, sobre el aparato psíquico o el hombre, el sujeto, con un agujero desde el principio, esa falta, hay algo como que no le falta a la computadora. Porque una computadora, uno puede decir, no, ¿cómo? Con el aprendizaje, por ejemplo, va incorporando palabras, ¿no? Hay computadoras que incorporan montones de palabras con respecto a las que empezaron a usar primero. Pero ese no es su lenguaje de base. Hay otra capa de lenguaje y otra capa de lenguaje abajo. Y bueno, la última capa no le falta nada. Esa es... Sí, y una cosa que me parece que puede ser interesante, creo que alguna vez vi a alguien que lo comentaba, estos modelos vos les podés preguntar cosas y nunca te dicen no sé. ¿No? Y ahí está como lo faltante, ¿no? El agujero no dicen no sé, no te dicen no, ¿sabes qué? Excepto que estén programados para eso, hay algunas cosas que están programadas para fallar en algunos puntos. Por ejemplo, alguna de estas que les pedís una imagen, yo usé una, les dije que se llama Stable Diffusion, hay otra que es la original en realidad, que es de una empresa que se llama DALL-E, tipo Dalí y Wall-E, la película, es una mezcla de los dos, que le pedís algo de Freud y te dice esto no cumple nuestras reglas. Porque está diseñado para que no le puedas pedir de una persona particular, porque no puede generar... Entonces, están programadas para decirte no sé, básicamente. Pero en líneas generales no tienen esa faltante, no se dan cuenta que les falta algo. Inventan. Julia. Aunque aún así... Julia. No, y otra cosa interesante que por lo menos en el ámbito de la salud lo que vemos y nosotros lo que hacemos cuando se plantea un proyecto es decir, bueno, muy interesante que la máquina pueda hacer eso, pero ¿en qué me beneficia a mí o para qué tengo un equipo atrás trabajando para que me diga que eso es el corazón o eso, a mí en qué me ayuda eso en mi trabajo? Nosotros hacemos un análisis de factibilidad y vemos cuáles serían los potenciales beneficios de invertir tanto recurso, entonces, ¿para qué? Para tener entonces una máquina que me reproduzca un cuadro por diversión. No, digamos, nosotros en el ámbito de la salud buscamos siempre que reemplace y que sea una herramienta de ayuda de soporte y que, digamos, tenga un fundamento, un fin. Si les parece, les leo alguna pregunta de quienes están en línea. Tenemos unas preguntas de Javier Díaz, que dice, una pregunta para la doctora. En Japón hay una experiencia de médicos inteligentes artificiales. Vas, anotás los síntomas y la máquina te entrega diagnóstico y recetas medicinales. ¿Dónde queda la experiencia clínica? Freud no hubiese descubierto en la histérica el inconsciente, ¿verdad? ¿No sería un atraso en la investigación y en la ciencia? Y hace una segunda pregunta.
Para Elsa, ¿qué opinas de jugar con otros por computadora o juntarse a jugar? ¿Qué diferencias encontrás? ¿Aceptás los dispositivos artificiales en horas de juego? Realmente no sé qué tan validado está esto de que una máquina directamente recete, indique medicamentos. Esto, o sea, el campo de la inteligencia artificial está en desarrollo, va a seguir desarrollándose. La ética está metida, está regulando todos estos procesos. Hoy día hay pocos dispositivos que directamente detectan un diagnóstico del paciente, lo ve, muy pocos validados por la FDA. Todo lo que tenemos ahora son sistemas de, como ya dije, ayuda, de soporte al médico, al profesional, y en definitiva son un complemento, una herramienta más con el cual contamos. Hoy día, por lo menos en el hospital o en Argentina, no hay una herramienta que no está validado, no es ético, una herramienta que un robot que directamente diagnostique o trate a un paciente. A mí jugar con un nene en una sesión, en una hora de juego de análisis, con el celular, en general me complica bastante. Es decir, hago lo posible, alguna vez me puede resultar, pero por otro lado, sé que hay otros analistas que están al lado mío que usan bárbaro, les sirve de mucho. A mí lo que sí me pasó es una diferencia muy grande de un chico a otro. Es decir, mientras que hay nenes con los que no pude salir ni meterme, es decir, era nada más que estar ahí con las reglas del juego que ponía la computadora para este nene, mientras que con otros, sí, me servía para leer cuestiones, es decir, enorme diferencia. Bueno, no tengo demasiado para agregar a esto. Y yo quería preguntarles en general, ¿qué lugar ocupa la mentira? Ya sea para la medicina, ya sea para la información en general que puede dar la robótica o, bueno, la inteligencia artificial. Porque para nosotros tiene un lugar privilegiado también, igual que otros productos que el inconsciente pone en juego, ¿no? Me parecía que podía ser interesante preguntarnos eso. ¿Las máquinas son capaces de mentir? Yo creo que está muy relacionado con esto de la creatividad de las máquinas. O sea, si son capaces de ser creativas. En el sentido de, son capaces de hacer, de no responder a lo que están diseñadas para hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de estas cosas, atrás hay cuentas matemáticas. Y por otro lado, ¿cómo podemos saber si mienten si ni siquiera sabemos si están diciendo la verdad? Cuando me escribió el párrafo de Macri diciendo que Macri fue a la UBA, no sabemos si dice que fue a la UBA porque me está queriendo mentir o porque cree que es la verdad ese error que tiene. Claro, bueno, por eso. Lo que significa creer, ¿no? Como todo esto que decía al principio de las definiciones que nosotros ponemos desde el humano, cómo se implementan en la computadora, ¿no? O sea, lo mismo que cuando hablamos de inteligencia. ¿Eso que está haciendo es inteligente o es simplemente cuentitas matemáticas? Y ahí como neurocientífico, porque en el fondo soy neurocientífico, digo, ¿y lo que hace nuestro cerebro qué es? Porque al fin y al cabo, si uno se pone muy reduccionista, me voy a poner muy reduccionista, son impulsos eléctricos, ¿sí? Con un montón de otras cosas de fondo. Pero podríamos decir, bueno, pero el cerebro son células que se comunican entre sí. ¿Y dónde surge? ¿En qué momento emerge la inteligencia? ¿En qué momento de decir, bueno, el cerebro funciona así? Bueno, ¿la inteligencia dónde está? En la computadora es lo mismo. La computadora son circuitos que se conectan a ello. ¿Emerge inteligencia o no emerge inteligencia de ahí? Bueno, nada, son preguntas muy filosóficas. Digo, en todo lo que es en la neurociencia, en el área de
la conciencia, de entender la conciencia, ¿qué es la conciencia? Se metieron los filósofos. Y Daniel Dennett es uno de los mayores filósofos que habla de conciencia y que estudia la conciencia. Es filósofo, de formación filósofo, y todo lo que escribe lo escribe desde la filosofía, y es uno de los máximos referentes de la neurociencia que estudia la conciencia. En la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, porque hay preguntas filosóficas de fondo. Cuando nos preguntamos estas cosas que tienen mucho que ver con ¿y qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la máquina? ¿Qué hay ahí? Bueno, son preguntas, y con esto de la mentira, ¿no? Bueno, ¿por qué mentiría una máquina? ¿Y qué es la mentira para la máquina? Y bueno, sí. Bueno, el humano puede mentir. Médico. Yo creo que la máquina no tiene la intención de mentir. Digamos, cuando uno miente, uno lo hace intencionalmente, ¿no? Si no, estás equivocándose, pero no hay intención, no hay dolo, digamos. Yo creo que la máquina se puede equivocar, porque, como ya venimos diciendo, a la máquina le enseñamos nosotros. O sea, que primero el dato que yo le doy tiene que ser muy bueno. También las máquinas no son perfectas, no tienen performance del 100%, con lo cual se pueden equivocar, tengo que tomarlo con cautela, tengo que saber entonces cuál es la performance de esa máquina, saber que hay una tasa de error siempre, y no, yo no lo vería con esa intención de decir, bueno, me lo está haciendo a propósito, claro, lo llamaría un error o estaría dentro del porcentaje contemplado en cual la máquina la puede estar pifiando, digamos. Recién pensaba, por acá, no es exactamente sobre si miente o no miente, pero es como que la máquina dice, yo tengo todos estos datos y me hace esta pregunta. No puedo contestar, no sé, porque no está en mi programa. A ver, voy a apostar a que Macri estudió en la UBA porque es lo más probable. La realidad es que en el fondo es así, porque esto funciona con probabilidad. O sea, la generación de texto es cuál es la palabra más probable a continuación. No es exactamente eso, es peor, hay una moneda que se tira ahí en cada momento dentro de las probabilidades, pero es básicamente eso. Y yendo al cuento que leíste, para mí no conozco toda la obra de Asimov, pero todo lo que he leído siempre me ha encantado. He leído bastante de la obra, y por ejemplo, toda la serie de robots, que empieza con Yo Robots y termina con la trilogía de la Fundación y demás, están los robots, está Daniel Olivaun, y ahí hay mucho de qué hace el robot, este robot ficticio, ¿no? Obviamente, para cumplir las reglas que le habían puesto sus creadores, las clásicas 3 leyes de la robótica, que después hay una ley más y demás. Es interesante que, spoiler alert, de las 3 leyes originales, los robots crean una nueva, que es la ley 0, que es que los robots pueden incumplir las otras leyes siempre que sea para incluso mejorar la vida de los humanos, ¿no? En grandes rasgos es así. Y eso incluye, por ejemplo, matar humanos. La primera ley es no matar humanos, pero ellos dicen, no, bueno, pero ¿y qué pasa si matando un humano salvo millones? Bueno, ¿y qué pasa si diciendo una mentira salva millones? ¿No? Entonces, digo, esto es todo teórico, ¿no? Hipotético y ficticio, ¿no? De la ciencia ficción. Pero digo, tal vez en algún momento llegan a eso, ¿no? Llegan bueno, porque la pregunta es por qué diría una mentira, y creo que también tenemos que pensar por qué un humano dice una mentira. Bueno, dice una mentira porque le trae un beneficio, ¿no? Bueno, hoy en día las máquinas no tienen esta idea de beneficio, pero tal vez en algún día sí. Quería hacer un comentario. Me parece que agradecerles, ¿no? Primero, estuvo buenísimo y tocamos sí, ribetes éticos y filosóficos interesantísimos. Me parece que el sintagma inteligencia artificial efectivamente se refiere a la inteligencia. Finalmente son conexiones eléctricas y hay todo otro ámbito humano, el que nos dedicamos los psicoanalistas, que tiene que ver con, podríamos decirle, la economía libidinal o la erótica. Entonces, en el cuento que nos leía Elsa de Asimov, yo pensaba, también ahora que los niños van a la escuela, pensemos prepandemia, se aburren y no quieren ir, porque la verdad que hay muchos maestros mecánicos que no se diferencian en nada de ese maestro mecánico
y tienen razón, porque le falta libido, porque no transmiten los conocimientos con pasión, con amor, no les interesa, no se copan, no juegan, se aburren, y eso genera maestros mecánicos, niños aburridos, inhibición, síntoma y angustia, que es todo lo que nosotros hacemos. El padre puede decir no sé, o también puede haber padres que se las sepan todas, ¿no? Lo lindo de la ciencia ficción que no solo imagina futuro, sino que ilumina un presente, ¿no? Y la economía libidinal también tiene que ver con lo que sucede en cosas que nos contaba la doctora Seidman. Habían estudiado que los médicos que trabajan una guardia de 24 rinden menos que los que trabajan en una guardia de 12 y rinden menos que los que trabajan 6 horas y que rinden menos el viernes a la tarde, como si hiciera falta hacer tanta investigación al respecto. Entonces ahí le vamos a poner una inteligencia artificial, y eso también es economía libidinal. ¿Qué pasa si contratamos más médicos? ¿Qué pasa si más gente tiene más trabajo? ¿No? No estoy rechazando la inteligencia de genial, digamos, si están cansados, y chequear las propias conclusiones con la máquina que ve los colores, etc. Pero me parece eso, que la inteligencia artificial puede ser es fascinante, es alucinante, que está esta cuestión del agujero del lenguaje, que incluso la máquina podría aprender a mentir si está programada, si hacen el calculito que corresponde para hacer chistes y para mentir, pero siempre quiero retruco. El humano no solo engaña, no solo miente, no solo finge, sino que puede fingir. Como humano puedo hacer una huella, borrarla, que se note la borradura de esa huella y que parezca que hubo huella o que no hubo huella. No. Ese jugueteo seguramente en algún momento lo puedan enseñar también, pero bueno, por ahora tenemos un pasito de ventaja y tenemos esto, la economía libidinal, la erótica, la pasión, el cuerpo, el sudor, eso, todo eso. Bueno, ahora que vamos dando la vuelta, digamos, o haciendo un giro, ¿no? Lo primero es lo que tiene que ver con la herramienta, voy a decir, ¿no? Yo ocultaba y hasta en una época usaba pañoleta cuando era chico, y ahora uno usa un ecógrafo, tiene una máquina que lee, y ya no creo que no hay más placas, supongo, ahora es digital. ¿No? Olvídalo, claro. Bueno, es digital, ok. Entonces esa sería una herramienta, ¿no? Me parece que va por un lado. Por otro lado está la cuestión, hace mucho ya, hay muchos estudios donde la reducción del tiempo de la consulta y genera y multiplica por 2, por 3 y por 4 la indicación de lo que se llaman prácticas complementarias de diagnóstico. Y eso ha tenido tal impacto, digamos, sociocultural, que ha hecho que uno va al médico y sale enojado porque no le recetó, no le indicó hacerse una tomografía de oreja derecha, qué sé yo, o algo por el estilo, ¿no? Ahora se ve como mala asistencia. Eso va por un lado. Y por el otro lado, me parece que es un problema cuando decimos que pensamos con el cerebro. Eso es realmente un problema. Por ejemplo, para decir esto, todos sabemos dónde está el área del lenguaje, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos todos los que estamos por acá. Y hemos visto afásicos alguna vez, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. El problema es que es muy difícil explicar por qué yo hablo castellano bastante mal y por qué mi vecino habla chino. O por qué los noruegos hablan noruego, ¿no? Entonces, este problema que es de los lingüistas tiene un problema muy importante para nosotros porque tiene que ver con el pensamiento, digamos, que no sé si son solamente cálculos algorítmicos. Por supuesto que yo uso un algoritmo cuando voy a cruzar la calle. Hago un montón de procedimientos, digamos, pero también hago cosas que no son procedimientos, que es pensar. Entonces voy en el colectivo
y pienso cosas que no podría decir en público, por ejemplo. Esas son unas. Y otra es, si las máquinas lo logran hacer, bueno, tal vez compartamos el planeta con otra especie. Yo, si fuera robot, me iría a otro planeta, pero esa es otra cosa. Bueno, Según Asimov, al otro planeta te llevarían los robots. Bueno, agradecemos mucho a los expositores y por supuesto que a todos los que se animaron a compartir la presencialidad después de mucho tiempo que el CEP no organiza encuentros presenciales. Es nuestra última actividad del año, pero ya los estaremos informando que el año que viene retomamos con nuestros encuentros, seguramente en forma híbrida. Muchas gracias.